Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Catalina Gómez y con Camilo Estrada estaremos en este espacio donde cada fin de semana nos ponemos al día con las noticias más importantes de la política colombiana. Si me estás escuchando mientras preparas el desayuno, haces el aseo de la casa, vas camino al trabajo o simplemente mientras te relajas en tu tiempo libre, estás en el lugar correcto. Este podcast está diseñado precisamente para eso, para que puedas mantenerte informado de los acontecimientos más relevantes de la semana sin necesidad de interrumpir tus actividades diarias. En este episodio número 10 vamos a analizar tres temas que han marcado la agenda política nacional y que definitivamente no puedes perderte. Primero, hablaremos sobre la nueva ofensiva del presidente Gustavo Petro contra el sistema de salud colombiano, una confrontación directa con las EPS que incluye acusaciones de corrupción por más de 32 billones de pesos y amenazas de intervención total del sistema. Veremos cómo el caso Keralty se ha convertido en el centro de esta batalla y las fuertes respuestas legales que ha generado. Segundo, abordaremos la polémica alocución presidencial que ha puesto en duda el estado de salud mental del mandatario. Analizaremos las incoherencias detectadas durante su intervención de casi 2 horas y cómo hasta profesionales de la salud han expresado su preocupación pública por lo observado. Y tercero, conoceremos los detalles de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para 2026, incluyendo su propuesta de tener a Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial o como ministro de Defensa, y los debates jurídicos que esto ha generado. Son tres temas que muestran la intensidad del momento político que vive Colombia y que seguramente darán mucho de qué hablar en las próximas semanas. Una semana más donde la polarización política se intensifica y donde las instituciones democráticas enfrentan nuevos desafíos. Así que ponte cómodo, sigue con tus actividades y acompáñame en este recorrido por los acontecimientos que han definido esta semana en la política colombiana. Bueno, y comencemos con nuestro primer tema de la semana. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una tensión bastante fuerte que está ocurriendo en Colombia. Sí, hablamos de las declaraciones recientes, muy duras, del presidente Gustavo Petro contra el sector salud privado, y específicamente contra un grupo español, Keralty, y su presidente, José Bajrajes. Exacto. Para entender esto, nos hemos basado en varios artículos de prensa. CBI, swissinfo.ch, El País, Infobae, Diario del Sur, todos reportando sobre este choque. La idea es, desentrañar los puntos centrales, las acusaciones, que son graves, y las respuestas que esto ha generado. Justamente. Es que es una situación, digamos, muy compleja. Hay acusaciones serias, anuncios de demandas legales y de fondo, claro, está todo el debate sobre la reforma al sistema de salud colombiano que no termina de cuajar. Reciente, pues, subió bastante el tono, ¿no? Muchísimo. Llegó a calificar de criminal a José Grajales, el presidente de Keralty, que para que nos ubiquemos, es la dueña de la EPS Sanitas, y dijo que debe irse de Colombia. Incluso mencionó que iba a hablar del tema con el rey de España. Palabras mayores. Sí. Y Petro basa gran parte de esto en un informe de la Contraloría, el órgano de control fiscal allá. Ese informe señala unas deudas de las EPS que llegan a los 32.900 billones de pesos. Una cifra enorme. Billones con B. Billones con B, sí. Y el presidente dice que ese dinero, se desvió, que se robaron la plata. Así lo dijo. Y lo califica de crimen de lesa humanidad. Dice que por el impacto que eso tiene en la salud de la gente. Y no se quedó ahí. También habló de una cifra, como una discrepancia, ¿verdad? Ajá. De 2.007 billones de pesos. Dijo que eso es lo que el Estado giró a las EPS en 2024, pero que ellas reportaron menos. Y preguntó directo, ¿dónde está esa plata? Claro. Y además lanzó una amenaza, ¿no? Dijo que si su reforma de salud no avanza, podría intervenir todas las EPS. Exacto. Y aquí se puede leer un poco, digamos, una posible táctica política. O sea, intensifica las críticas justo cuando la reforma está trabada. Cuando hubo fallos judiciales como el de la Corte sobre Sanitas, quizá busca presionar, ¿no? Podría ser. Además, acusó a Keralty de financiar campañas políticas ilegalmente, algo que la ley colombiana prohíbe a empresas con capital extranjero. Y defendió las intervenciones que ya hizo a otras EPS, aunque han sido criticadas, y también negó que estuviera en mal estado durante su discurso, que fue algo que se comentó. Ante todo esto tan fuerte, ¿cómo respondió Keralty?
Porque imagino que no se quedaron callados. No, para nada. Su presidente Joseba Grajales anunció acciones legales contra Petro y contra miembros del gobierno. Dijo que eran mentiras, calumnias e insultos. Y fíjate qué interesante. ¿Qué? Grajales conecta estos ataques directamente con el fallo de la Corte Constitucional, el que declaró ilegal la intervención a Sanitas. Ah, claro. Él defiende la honestidad, dice, y la trayectoria de Queralty, y afirma que no van a permitir que se mancille con impunidad su nombre. O sea, van a ir a los tribunales. Entiendo. Pero no fue solo Queralty, ¿verdad? El sector salud en general reaccionó. Leí que Ana María Vesga, la presidenta de ASEMI, que es el gremio de las EPS, usó palabras muy duras también. Sí, calificó la locución de Petro de inconveniente y delirante. Así, directo. ¡Wow! Y ASEMI, bueno, Vesga y el gremio tienen otra explicación para la crisis financiera de las EPS. Ellos no hablan de corrupción. Dicen que es un desfinanciamiento deliberado del gobierno. ¿Cómo así? Pues apuntan a la UPC, la unidad de pago por capitación, que es, digamos, la plata que el Estado les da por cada afiliado para cubrir los servicios. Argumentan que esa plata no se ha ajustado lo suficiente para cubrir los costos reales, que ahí está el problema de fondo. O sea que no les alcanza. Eso dicen ellos. Y sobre la discrepancia de los 2.7 billones que mencionó Petro, Ajá. señalan que es difícil saber qué pasó sin ver los balances financieros de la nueva EPS, que es la más grande y está intervenida por el Estado. ¿Piden transparencia ahí? Claro, tiene sentido. Y también hubo otras voces críticas, ¿no? Exministros, políticos. Sí, el exministro de Salud Alejandro Gaviria, a quien Petro mencionó, dijo que había imprecisiones en lo que dijo el presidente. Y senadoras de oposición, como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, también rechazaron los argumentos y el tono. Bueno, entonces, para ir resumiendo, lo que tenemos es un choque frontal, ¿no? Por un lado, el presidente Petro, con acusaciones muy fuertes de corrupción, defendiendo más intervención estatal. Exacto. Y por el otro, el sector privado, Queralty y las EPS, denunciando ataques, diciendo que les falta plata y anunciando demandas. Es una colisión total de visiones sobre cómo debe funcionar la salud en Colombia. Y las implicaciones son enormes. Políticas, porque la reforma sigue en vilo, y judiciales, por las demandas que vienen. La cosa está tensa. Muy tensa. Y en medio de toda esta batalla política, legal, de declaraciones, queda una pregunta flotando, ¿no? Más allá de quién tiene la razón o de las estrategias, ¿qué pasa con la gente? ¿Cuál es el impacto real de toda esta incertidumbre en el día a día de los millones de colombianos que dependen del sistema para su salud? Eso es lo que realmente importa al final. Continuemos con nuestro segundo tema de la semana. Y muchísimas bogotanas de ese momento fue el San Juan de Dios, cómo lo pagan con ¿cómo es que se dice? Sin, ya se me olvidó. ¿No? Hola. Hoy vamos a meternos a fondo con una elocución presidencial reciente de Gustavo Petro. Generó, bastante debate, ¿no? Mucha preocupación en Colombia. Tenemos varias fuentes que cubren tanto el discurso en sí, la forma, como las reacciones que fueron intensas. La idea es tratar de entender, qué puntos fueron clave, por qué se armó tanta controversia y qué preocupa a distintos sectores después de esto. Vamos a ver declaraciones específicas, algunas presuntas imprecisiones y el impacto general. A ver, arranquemos con el discurso del martes por la noche. Fue largo, ¿verdad? Larguísimo. Y tocó de todo un poco. Salud, migración, racismo, historia, hasta hipopótamos. Sí, eso de los hipopótamos. Exacto. Pero lo que muchos notaron fue como una falta de hilo, ¿no? Frases que no terminaban, momentos como de olvido, afirmaciones un poco confusas. ¿Qué fue lo que más sonó? Esas declaraciones más polémicas. Hubo varias. Por ejemplo, comparar el trato a migrantes en Estados Unidos con Hitler, mencionando una supuesta superioridad racial por piel blanca. Eso fue fuerte. Muy fuerte. Y también la idea de mover la Estatua de la Libertad, de Nueva York a Cartagena.
a Cartagena. Sí, sí. Argumentando que los verdaderos luchadores por la libertad fueron los negros, que fundaron, según dijo, el primer territorio libre de América. Propuestas, pues, bastante inesperadas, digamos. Bastante. Y parece que no fue lo único que causó extrañeza, ¿no? No, para nada. Hubo otros momentos. Un lapsus, cuando hablaba del Hospital San Juan de Dios, Ah, sí, lo recuerdo. que dijo algo como, ¿cómo se dice? Ah, ya se me olvidó, y luego como que se rió. O la afirmación de que en el Magdalena Medio cambiaron bustos de Bolívar por hipopótamos. Peripopótamos, ¿en serio? ¿Sí? Vinculándolo a Pablo Escobar, a una adoración. Y también habló de llevar hipopótamos a la India, un plan que sí se anunció en 2023, pero que, bueno, no se ha hecho aún. Pequeños momentos que, sumados, Exacto, sumados daban una impresión como de falta de coherencia para muchos. y esta sensación no se quedó solo en esa alocución, porque después, en un consejo de ministros, también hubo un momento raro, ¿no? Sí, sí. Cuando hablaba de su tiempo dijo algo como, yo me paso el 80% de mi tiempo, de la alcaldía, no tanto de la presidencia. Vaya. Entonces, esta percepción de un discurso errático fue lo principal que disparó las alarmas. Fue una parte muy importante, claro, pero no fue solo la forma. El contenido también, sobre todo en temas clave como salud, empezó a ser cuestionado. Salieron análisis, verificaciones. ¿Imprecisiones? ¿De qué tipo? Porque eso ya toca la gestión directamente. Unida por su gobierno en septiembre de 2023. Ah, mira tú. También presentó el aumento del presupuesto de salud como si fuera un logro único, pero los expertos dicen que, bueno, esas cifras nominales casi siempre suben por inflación y otras cosas. Calificaron eso de simplista. Entiendo. Y luego incluyó a Salud Bolívar, que es una EPS que se retiró voluntariamente, en una lista de EPS que supuestamente cumplían requisitos financieros. Parece que hasta el ministro de Salud le corrigió en voz baja en ese momento. O sea, varios puntos delicados. Sí, y quizá lo más notorio fueron las cifras de deuda de las EPS intervenidas. Las que dio Petro no coincidían con las de la Superintendencia de Salud. Para ASMED Salud, Famisanar, Sanitas, había diferencias. Y la Contraloría. Mencionaste que él citó un informe. Ahí está lo curioso. Parecía contradecir el informe de la Contraloría que él mismo citó, porque ese informe dice que las EPS intervenidas, que concentran la mayor parte de la deuda, no han mejorado financieramente tras la intervención. Todo lo contrario. Vaya, eso sí es significativo. O sea, errores factuales en salud, un tema ultra sensible, más la forma del discurso. La reacción debió ser Intensísima. Mucha confusión, críticas durísimas y una preocupación que se regó por redes sociales en círculos políticos. reacciones específicas. ¿Quiénes hablaron? Pues mira, el médico Diego Rosselli lo calificó casi de diagnóstico, sugiriendo que el presidente tal vez no estaba en plenas facultades. Fuerte eso. Sí, y figuras políticas de oposición, claro, como María Fernanda Cabal, pero también otros como Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, incluso exministros como Alejandro Gaviria o congresistas como Catherine Miranda, Vicky Dávila, usaron palabras como patético, lamentable, delirante. Mostraban preocupación por la salud mental del presidente. Llama la atención que la preocupación fuera por la salud más que el debate político de las ideas. Exacto. Eso sugiere que la inquietud iba más allá de la política, ¿no? La senadora Cabal dijo que iba a insistir con lo del examen toxicológico. Y el término borracho se hizo tendencia en X. ¡Wow! Refleja una duda real en algunos sectores sobre si está en condiciones. Y bueno, hasta donde sabemos por las fuentes, la Casa de Nariño no dijo nada oficial para aclarar esto. Silencio. Y para complicar más las cosas, hubo otro incidente, aunque fuera de la locución, ¿cierto? Sí, esto fue en un Consejo de Ministros, el 15 de julio. Se reportó un comentario de Petro al ministro de la Igualdad, Carlos Rosero, cuestionando por qué se excluía a figuras de la industria porno como Juan Carlos Florián o Amaranta Hank. ¿Y qué fue lo polémico ahí? La frase que se reportó que tenía una connotación racial, según las críticas. Algo como, a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno. ¡Uf! Eso generó una crítica fuerte del excanciller Luis Gilberto Murillo, que dijo que era inaceptable esa forma de racializar el discurso. Otro frente más. Entonces, resumiendo un poco, tenemos la alocución, con su forma errática, digamos, y con presuntas imprecisiones importantes, sobre todo en salud.
Luego, las reacciones de preocupación por el estado del presidente. Y este otro incidente con comentarios de tinte racial. Un cuadro complejo. Muy complejo, la verdad. Y deja una pregunta ahí, ¿no? Sobre todo porque no hay una explicación oficial de estos episodios. Uno se pregunta, ¿qué implicaciones tiene para la gobernabilidad, para la confianza de la gente, que las apariciones del jefe de Estado generen estas dudas tan extendidas sobre su coherencia, sobre su claridad? Es algo para pensar, ¿no? Para terminar, Bueno, entremos hoy a la política colombiana. Hay noticia. Abelardo de la Esprilla anunció su candidatura presidencial para 2026. Sí, una figura conocida, ¿no? Abogado, empresario, bastante mediático. Exacto. Y para analizar esto tenemos varios artículos de prensa recientes. Cubren el lanzamiento, sus primeras palabras, propuestas. Y la controversia, claro, lo de la fórmula vicepresidencial. Justamente. Queremos ver bien los detalles de esta candidatura, que es independiente, entender qué lo motiva, según él, Y esa conexión tan fuerte que marca con Álvaro Uribe, por supuesto. y sus ejes, claro, a ver qué propone. Muy bien. Entonces, de la Esprilla lo hace oficial, va como independiente. Ajá, con un movimiento ciudadano, Defensores de la Patria, creo que se llama. Sí, y va por firmas. El lema es Firme por la Patria. Un mecanismo clásico para candidaturas independientes. Y él dice que esto responde a un llamado colectivo. Habla de un deber moral. Sí, usa frases fuertes. Dice que son las horas más oscuras de Colombia. Textualmente dijo algo como, no puedo callar mientras nos arrebatan la salud y el futuro. O sea, un tono bastante dramático. Totalmente. Y el objetivo que declara es salvar a Colombia, reconstruirla. ¿Por qué dice que el gobierno de Petro la va a dejar destruida? Lo califica de corrupto, improvisado, derrochador. Un discurso de oposición frontal, sin matices desde el primer día. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, más llamativa, ¿no? Lo de Uribe, Exacto. Dijo que quiere a Álvaro Uribe Vélez como su vicepresidente. nada menos. Lo llama a su referente, se considera su discípulo. Sí, y que estaría honrado con esa fórmula. Vaya manera de empezar. Claro. Y bueno, más allá de que fue su abogado y son cercanos, invocar a Uribe así, de entrada, Es una jugada política clara. totalmente. Parece buscar al voto uribista de una. Uribe sigue siendo una figura central en la derecha, o sea, Aglutina. aglutina mucho. Quizás ve fragmentación ahí y busca consolidar. Pero Uribe como que ya le bajó el tono a eso, ¿no? Sí, se desmarcó rápido. Dijo que no puede considerar ser candidato a vice. Mencionó su proceso judicial, que no quiere crear una discusión institucional. Una respuesta bastante prudente, digamos. Pero de la Espriella parece que no acepta un no. No, para nada. Respondió que Uribe le puede decir no al candidato, pero no al presidente electo. Y hasta le puso cargo y fecha. Ministro de Defensa el 7 de agosto de 2026. Con mensaje directo, prepárese presidente Uribe. Es una insistencia muy fuerte. Muchísimo. Y esto nos lleva a un punto legal interesante. A ver, la Constitución. Sí, impide que un express sea presidente otra vez. Correcto. Pero no dice explícitamente no puede ser vicepresidente. Sin embargo, hay una contradicción funcional que señalan los expertos. ¿Cuál sería? La función principal del vice es reemplazar al presidente si falta. Y Uribe no podría asumir la presidencia por esa inhabilidad. Ah, claro. O sea, no podría cumplir la tarea principal del cargo. Exactamente. Estaría impedido de hacer lo fundamental para lo que estaría ahí. Es un nudo legal y funcional. Entendido ese obstáculo. Pero bueno, más allá de la figura de Uribe, ¿qué propone de la Espriella? ¿Cuál es el núcleo inicial? Habla de 3 ejes desde el día 1. Seguridad, salud y empleo. Suena a prioridades clásicas. Sí, y la doctrina base que menciona es recuperar la seguridad democrática, inversión social y confianza inversionista. Seguridad democrática. Eso nos suena, ¿no? Evoca directamente las políticas de Uribe. Claramente. Mano dura, presencia militar fuerte, combinado con incentivos económicos. Esa es la fórmula que él reivindica. Y esa línea dura se ve en cómo habla de la criminalidad. Sí, fíjate que advirtió que quienes no se sometan a la justicia serán dados de baja. Es un lenguaje muy fuerte. Muy directo. ¿Y políticamente dónde se para? Distancia total del gobierno actual, de lo que llama petrismo. Dice que busca una gran coalición patriótica, pero nada con el oficialismo. Rechazo total a cualquier alianza con ellos. Exacto.
Una postura de ruptura, sobre todo en seguridad, que choca con las negociaciones actuales del gobierno Petro. ¿Y cómo ha recibido la gente todo esto? Las reacciones. Pues en redes se ve movimiento. Hay comentarios de apoyo, ¿no? Tipo, la esperanza volvió. Derecha sin complejos. Vi que la cantante Marbellé, que es muy opositora a Petro, Ajá. Ella celebró la idea de la fórmula con Uribe, muy efusiva en redes. genera ecos en ese sector. Sin duda. Y para darle un contexto más amplio, no olvidemos que hace poco Petro mencionó a De la Espriella. Cierto, junto a Uribe, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal. Sí, en esa denuncia que hizo sobre un supuesto plan en su contra. Así que este lanzamiento cae en un ambiente político ya bastante caldeado. Uf, sí. Entonces, para ir resumiendo, tenemos un lanzamiento con discurso muy duro contra Petro, Una reivindicación constante de Uribe y su legado, énfasis total en seguridad y orden, y todo esto generando ya un debate fuerte sobre si lo de Uribe es viable o es solo simbólico. exacto. Lo que nos deja pensando, y quizás para que nuestra audiencia reflexione, es, con esa barrera constitucional tan clara para que Uribe vuelva a ser presidente, ¿cuál es el verdadero juego estratégico al insistir tanto en él como vice o ministro? ¿Es solo para atraer a ese electorado? Un símbolo. ¿O quizás un desafío a las normas? ¿O hay otra intención detrás de mantener esa carta sobre la mesa aunque parezca funcionalmente imposible? Es la gran pregunta que deja esta candidatura tan temprana, ¿no? Sin duda. Una pregunta clave para seguir de cerca. Y hasta aquí llegamos con este episodio 10 de nuestro podcast semanal. Hemos recorrido juntos los temas más importantes de esta intensa semana política. La escalada del conflicto en el sector salud, las preocupantes señales sobre el estado del presidente Petro y el panorama electoral que se empieza a dibujar con nuevas candidaturas como la de Abelardo de la Espriella. Como siempre, te recuerdo que la información es poder y mantenerte al día con estos temas te permite formar tu propia opinión sobre el rumbo que está tomando nuestro país. No olvides que cada uno de estos acontecimientos tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria, desde el acceso a los servicios de salud hasta la estabilidad institucional que necesitamos para avanzar como sociedad. Si este contenido te ha parecido útil, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado, y entre más personas estén al tanto de estos temas, mejor podremos participar en las decisiones que afectan nuestro futuro común. Soy Catalina Gómez, y con Camilo Estrada nos vemos la próxima semana con más análisis, más contexto y más claridad sobre los temas que realmente importan. Que tengas un excelente fin de semana y recuerda, la democracia se construye día a día y tu participación informada es fundamental. Hasta la próxima semana. Ah, y recuerda, en Fortaleza Patriota la verdad se defiende.